Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco, y en la descripción, en la cajita de descripción de este video, también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo, que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no. La jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos la señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Ok, bienvenido Acuario a tu lectura. Y bueno, como dije en la introducción, la primera carta que saqué es basada en la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades por las que está pasando Acuario en este momento. Y la carta que salió es la número 43. Y la número 43 es suposiciones, ¿ok? Y voy a leer lo que dice el librito de las cartas de oráculo. Y entonces si tengo algún tipo de interpretación intuitiva luego también se las voy a mencionar. Pero básicamente dice, si te ha salido esta carta, tú estás suponiendo.
Y iba a decir una interpretación que tenemos, como un dicho que tenemos en Puerto Rico, que es decir, da la mala pata, que es como que, y la mala suerte es, ¿no? Pero bueno, da la mala pata que lo que estás asumiendo, lo que estás suponiendo es incorrecto. Asumimos o suponemos cosas basado en lo similar que es a un modelo, a un ejemplo o a un prototipo que tenemos, que ya hemos creado en nuestras mentes. Por esta razón, suponer o asumir algo, por ejemplo, es una manera de estereotipar. La mente trabaja casi como una computadora en esa manera o de ese modo. Por ejemplo, si conoces a una persona, a una buena persona de un país, vas a tender a asumir que todas las personas de ese país también son buenas personas. El asumir o suponer es dar por hecho algo o suponer que algo es cierto aunque no tengas ninguna prueba contundente, en adición al modelo con el que la estás comparando. Porque tendemos a proyectar nuestro propio sentido de realidad en otras personas, también tendemos a asumir cosas de otras personas sin ni siquiera haber hablado con ellos para confirmar que estamos correctos o incorrectos. Si te ha salido esta carta, ¿qué estás asumiendo? ¿Qué estás aceptando como verdad? Aunque en realidad es solo una suposición. Estás siendo llamado o llamada a preguntar y entender más que a asumir. Ok, bueno, básicamente lo que esto está diciendo yo creo que está bien claro, así que no creo que tengo que decir mucho más, pero que es importante, Acuario, que mires estas dificultades que estás teniendo en tu vida y que veas en dónde, porque no necesariamente implica que estás asumiendo o estás haciendo suposiciones acerca de toda esta dificultad, pero pueden haber al menos aspectos de esta dificultad, que es lo que más estoy sintiendo intuitivamente, que hay aspectos de esta situación que es difícil, o de esta situación que se ha convertido en un reto para ti. Hay aspectos de ella en los que estás asumiendo cosas o estás haciendo suposiciones que no son correctas. ¿Okay? Y básicamente lo que está diciendo es pregunta, averigua, habla con las personas, pregunta directamente. Y eso es algo que en nuestra sociedad hemos perdido ya. O sea, esta capacidad de cuando estamos asumiendo algo, cuando creemos algo de otra persona, ir directamente a la persona y decir qué es lo que tú quieres decir o qué fue lo que pasó. Esto es algo que últimamente no sé por qué se le hace bien difícil a las personas hacer. Bueno, y entonces ahora voy a sacar una carta que es acerca de cuál es la vibración que debes encarnar, Acuario, para ayudarte a resolver esta situación y a dejar de estar haciendo estas suposiciones, de estar asumiendo, ¿ok? Ascension. Y la carta que salió de la vibración que debes encarnar, Acuario, es ascensión. Y ascensión en el aspecto espiritual significa, o el aspecto energético, significa algo parecido a lo que llamamos ascensión en el aspecto religioso. Es diferente, pero la idea, el concepto es bastante parecido desde la perspectiva que es esta idea de que vamos a ascender, ¿no? Que vamos a crecer y expandirnos a un nivel de comprensión, de conexión, de intuición, de conocimiento más alto, ¿ok? Y lo que dice la carta o el significado de la carta es que en este caso la vibración que debes encarnar es este sentimiento de integración con tu yo superior, de comunicación, de integración y comunicación con tu yo superior. Este es el tiempo en tu vida en el que estás despertando a un estado
que es libre de las limitaciones y de las ilusiones. Es un universo donde el cielo no es ni siquiera el límite. Toma los pasos en tu vida que te ayuden a sentirte y a vivir sin límites. Dice un poquito más, pero no es tan relevante. Y bueno, lo que esto me está diciendo intuitivamente, la conexión aquí, es que esta conexión con nuestro yo superior, con nuestro yo interno, que es también como yo personalmente a veces le llamo, ¿no? Es algo que, a pesar de que hasta cierto punto, cuando estaba dando la lectura de estas cartas cuando estaba leyendo el libro y cuando estaba dando un poquito más de información acerca de esta carta, dije el conectar con otras personas, preguntarle a las personas, ¿no? Pero otra de las cosas que lo que está diciendo esta carta es preguntarte a ti mismo y a ti misma, pero preguntarle a esa parte de ti que es tu yo superior, esa parte de ti que es la parte sabia, la parte pura, la intuición pura y auténtica, ¿no? Esta sabiduría, este conocimiento, esta conciencia que tenemos todos, que viene de nuestro espíritu, de nuestra alma, a preguntarle y conectar más con esa alma, hacer el proceso, tu trabajo de sanación, tu trabajo de desarrollo personal, tu trabajo evolutivo, para integrar esas partes de ti, ¿no? Esta parte física, esta parte del ego, esta parte del mundo físico de la tercera dimensión que asume, que supone, basado en nuestras experiencias pasadas y basados a veces también en nuestros propios traumas y nuestras heridas, ¿no? Nuestras heridas fundamentales que asume y supone, basado en todo eso, conéctate más con esta parte de ti que es tu yo superior, para que entonces puedas llegar a la verdad que existe dentro de ti, porque estas verdades siempre están dentro de nosotros. La verdad es que es más fácil verlas en el exterior, pero siempre están en nuestro interior, siempre están dentro de nosotros. Y no quiero descartar lo que dije anteriormente, porque sí creo que cuando estamos haciendo, en particular si estamos hablando de situaciones bien tangibles, o de situaciones, por ejemplo, una situación, una dinámica difícil o una dificultad o un problema en el trabajo, en lugar de asumir, en lugar de suponer, es importante que vayamos y nos comuniquemos con esas personas, ¿no? Que hablemos con esas personas, que le hagamos preguntas de una manera balanceada, de una manera respetuosa, de una manera profesional, etcétera, ¿no? Pero es importante que tengamos esa comunicación, pero también esta carta nos está recordando la importancia de conectarnos con nuestra sabiduría y con nuestra propia intuición, porque eso también nos da mucha información acerca de cuál es la verdad de la situación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestro propio trabajo evolutivo, nuestro propio trabajo de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de sanación, etcétera, se nos hace mucho más fácil entender que el por qué algo que una persona hizo nos molestó, ¿no? Porque cuando esta persona dijo esto, yo me sentí atacada. Generalmente, una persona que no está haciendo este trabajo, lo que tiende a hacer es decir, a esta persona me atacó, esta persona me hizo sentir mal, y ahí se queda todo. Todas aquellas personas que estamos en nuestro trabajo de desarrollo personal, en nuestra evolución, en nuestra ascensión, en nuestro trabajo de desarrollo espiritual, en nuestro trabajo de sanación, sabemos que cuando una persona dice algo que te hiere, cuando una persona dice algo que te da coraje, es porque hay algo en ti. Eso te está demostrando y señalando algo en ti, algo en mí que todavía tiene que sanar. Y eso es lo que quiero traer, que me está llegando más intuitivamente, que es bien importante que entendamos que ambas cosas son necesarias. Los detalles factuales, ¿no? Los detalles tangibles de una situación, de una dinámica son importantes, pero también es importante, yo diría que más importante, que nosotros conectemos con nuestro propio yo superior a través de nuestro propio trabajo
de sanación a través de nuestro propio trabajo evolutivo, para entonces tener todas las partes de la verdad, ¿no? Para tener la verdad tangible de la tercera dimensión, de los datos, de los hechos, de cómo se dieron las cosas, para no tomar, no suponer y no hacer, no asumir nada, y a la vez tener la claridad interna y la claridad de una dimensión más alta de esta situación, para entonces poder tomar decisiones y tomar pasos que estén en alineamiento con lo que está para nuestro mayor bienestar. ¿Ok? Bueno, Acuario, espero que esta lectura te haya sido útil y como siempre hasta la próxima. Namaste.